Hola, saludo cordial, ¿qué tal? Un placer estar con ustedes, amigos seguidores de YouTube, también de Deportes RCN. La verdad que sí, nos complace estar aquí en compañía de grandes comentaristas de ciclismo, el caso de Ricardo Torres Gaviria, el caso de Camilo Uribe. Este amigo de ustedes, Lucho Escobar, les da la bienvenida. Vamos a hablar un ratico de lo que ha sido este clásico RCN en su versión número 63. Se han cumplido 3 etapas a la fecha, al día de hoy. Hemos empezado con un circuito muy interesante en la ciudad de Cúcuta, un circuito por las principales avenidas de Cúcuta, ya vamos a hablar de eso. Primero permítanme presentarles a don Ricardo Torres Gaviria. Ricardo, ¿qué tal? Un placer, buena tarde, bienvenido. Lucho, muy buenas. Me alegra saludarlos a todos ustedes y buen arranque el que ha tenido el clásico RCN Banco Agrario en la edición 2023. A pesar de todos los inconvenientes, a pesar de las caídas, de los pinchazos y demás, pues la emoción está puesta en la clasificación general individual. No es sino recordar la cantidad de inconvenientes mecánicos que se sufrieron en la primera etapa corrida en la ciudad de Cúcuta, las caídas del día de ayer en ese descenso a la ciudad de Bucaramanga, como para ponerle más emotividad a lo que en este momento muestra la clasificación general, con un líder que se ha defendido en el día de hoy y un líder que vamos a seguir destacando después de las 2 victorias que se han logrado de manera parcial, una en Cúcuta para los extranjeros, una para la categoría sub-23 que alienta demasiado y la que se ha presentado en el día de hoy también para un corredor con gran categoría nacional e internacional. Muy bien, Ricardo, ya vamos a hablar de este y otros temas. Le damos la bienvenida a la nueva sangre del comentario del ciclismo colombiano, Camilo Uribe. Qué placer tenerlo con nosotros, bienvenido. Lucho, un placer estar al lado de ustedes y haciendo lo que más nos apasiona, que es el ciclismo. Nos atañe acá un tema muy importante y es la etapa 3 del Clásico RCN. Para muchos directores técnicos era la etapa reina por los 2 puertos de categoría de primera montaña. En ese final, el Colombia Potencia por la Vida asustó un poco en la clasificación general, no solo la principal, sino la categoría sub-23, con Cristian Rico y Jason Casallas en algunos kilómetros, que la diferencia estaba llegando a los 2 minutos, se estaba instalando como líder virtual de este Clásico RCN edición 63. Entonces hay muchas cosas que contar, muchos detalles que pasaron en la etapa y por eso estamos con usted, Lucho, para que nos comente todo. Cómo no, Camilo, es verdad, hay muchos ingredientes apenas en 3 días, apenas en 3 etapas. Y lo que tocaba Ricardo Torres hace un instante creo que vale la pena ponderar, ¿no? El caso de José Alarcón, un joven venezolano, bueno, joven, 35 años, ¿no? 35 años, se coloca la primera camiseta de líder del clásico RCN, Caja Agraria, y la locura fue total al otro lado de la frontera. Estábamos escuchando a los colegas venezolanos y estaban realmente enloquecidos. Es que es la segunda vez que un venezolano gana una etapa en Colombia, ¿no? Correcto, sí, el primero fue José Rujano y este segundo Alarcón, pero tiene mucho atributo y también un entorno interesante la victoria que ha logrado José Alarcón en la primera etapa, sobre todo porque protagonizó una fuga, fue parte de la fuga y de esa fuga partió para ir a buscar no solamente la victoria parcial, sino también para buscar el liderato. Es el premio a un patrocinador primero que todo y es el premio a un hombre que, a pesar de su veteranía, pues ha logrado abrirse paso en su territorio y ha logrado ser tenido en cuenta en selecciones internacionales para el país vecino. Es el actual campeón de la Vuelta al Táchira y como tal ha llegado al Clásico RCN Banco Agrario. Así que ese primer liderato considero yo quedó en buenas manos y una muy buena representación, porque si bien es súper internacional el clásico, más internacional quedó después de esta primera victoria extranjera y de esta primera victoria del Alarcón. ¿Cómo no? ¿Cómo no? 9 ciclistas extranjeros tenemos en esta oportunidad y lo de Alarcón, como ya lo decía Ricardo, pues viene de ganar la Vuelta al Táchira, una Vuelta al Táchira que no ha sido ajena para los colombianos. Allí don José Castiblanco, allí Hernán Buenahora, Julio Bernal, en otra época Martín Emilio Cochise Rodríguez, Hernán Darío el Flaco Muñoz, en fin, una carrera que para ser a principios de temporada, en el mes de enero, celebrando la fiesta de San Sebastián, pues le trae muy buenos recuerdos al ciclismo colombiano. Y hay que hablar precisamente de ese equipo. Yo sí quiero hablar un poco de ese Arrozulia Ángeles Hernández JB y de la alianza colombo-venezolana que se armó. Son 5 corredores colombianos, 5 corredores venezolanos que decidieron apostar a una alianza con el equipo Ángeles Hernández, un equipo que apenas lleva 2 años de creación en
en Venezuela, decidieron apostar esta alianza con el líder, obviamente, que estábamos hablando de Alarcón, y la alianza ha salido bien. En julio con JB Ropa Deportiva, que también está obviamente como patrocinador, a Rosulia, y la verdad es que fue una sorpresa que se montara como primer líder de esta clasificación general. Sí, no lo creía, pero merecido. Eso le da un toque internacional muy importante a este clásico RCN, Ricardo. Ahora, arrancó esta primera etapa con una diferencia que no preocupó, a pesar de pasar del minuto, de los 2 minutos, no preocupó a los grandes equipos. ¿Por qué? Porque el clásico es duro. Ya hoy hemos dejado, entre ayer y hoy hemos dejado 2 premios de montaña interesantes y la clasificación sigue ahí ligada, están en 2 manos, entonces nada que ver. Inclusive ayer Alarcón perdió mucho tiempo, ayer Alarcón tuvo mucho problema para llegar al premio de montaña, así que simplemente fue un arranque. Muy accidentado, eso sí, porque cantidad de pinchazos se presentaron, inclusive hubo técnicos que alcanzaron a contar, como Gabriel Jaime Vélez, más de 40 pinchazos en la primera jornada y nunca se supo qué fue lo que ocurrió. Pero a pesar de todo, de las diferencias que ese grupo de punta, ese grupo de escapada logró, nada quedó inquieto en la clasificación general. Lo que sí hizo daño en esa primera etapa fue la alta temperatura. Correcto. Se habló casi de 35 grados Celsius con una sensación térmica de 38 grados Celsius. Eso no cabe la menor duda, fue fundamental en el momento de entrar a definir la carrera. Primera etapa, internacional, buen toque para este clásico RCN. Vendría luego la etapa número 2, el día de ayer, una etapa que partía inéditamente desde Pamplona. El ciclismo ha pasado por Pamplona, pero nunca Camilo había tenido la oportunidad de que una etapa de clásico RCN saliera del corazón de Pamplona. Saliera desde Pamplona y había dos corredores que nacieron en esa casa, nacieron en Pamplona. Estamos hablando de Joan Sebastián Jaimes, un corredor también de la tierra, y de Roosevelt Rojas, que también estuvo también como protagonista de una de las caídas en la etapa de ayer. Y si hablamos de la etapa de ayer, hay que hablar netamente del gran triunfo de Germán Gómez. Porque Lucho hubo algo importante y fue en el descenso. En el descenso, la mitad del descenso estaba totalmente mojada y él atacó cuando ya el terreno estaba totalmente seco, reconoció la etapa, una de las etapas la subió dentro de las tantas aplicaciones en las que ellos registran los números, ya la conocía muy bien y ese final obviamente lo tenía marcado porque Bucaramanga es casi que la segunda casa de Germán Gómez. Muy bien, las fruteras y un puerto de fuera de categoría, ¿no? Ayer. Eso iría a cambiar un poco la historia de la carrera. Claro, yo dividiría la segunda etapa en 2 partes. Lo que se corrió entre Pamplona y el Alto. Sí. El Alto Alfonso Flores Ortiz, uno de fuera de categoría. Y lo que ocurrió en el descenso, porque es que con el descenso nadie contaba. Contarían con el frío en la parte alta, pero no contaban con la lluvia, y la lluvia trastornó un montón de intenciones, inclusive de corredores que estuvieron en la fuga, como este Rodrigo Contreras. Ese fue uno de los hombres damnificados, como Wilson Peña, que hicieron parte de la fuga, que manejó el premio de montaña, pero ya en el descenso no pudieron seguir haciendo parte de la misma por los accidentes que se presentaron, que en cantidad ayer trastornaron un montón de intereses, dañaron un montón de planes. Por fortuna, no dañaron el futuro de esos corredores caídos para lo que resta del clásico RCN, pero sí, trastornaron muchos planes de carrera, muchas charlas técnicas, ayer quedaron en el camino, quedaron en una curva, quedaron bajo la lluvia, entonces esa división hay que hacerla y de esa salió muy bien librado el que ganó la etapa, porque además arriesgó, hacía parte del lote que perseguía, de ese lote partió en el descenso, logró llegar a la punta y se fue cuando ya el piso estaba completamente seco, y como es de la zona, como es de la región, pues aprovechó su conocimiento de curvas de los últimos 10 kilómetros y logró llevarse este campeón nacional de la ruta, actual bicampeón de la Vuelta a la Juventud, un importante resultado, además acercándose al liderato que en este momento sigue manejado por Quirós. Indudablemente, esa parte me parece muy interesante la que toca Ricardo, porque es una cosa con que no contaba nadie. Y no contábamos nosotros tampoco. No. Muchas caídas que finalmente no se pudieron ver a través de las imágenes de televisión, pero entre esas estuvo en una de aquellas curvas que sí la vimos, que fue a parar a un sardinel que lo sostuvo allí, a Óscar Santiago Garzón, un chico del equipo del GW Shimano Sidermec,
categoría sub-23 de estas nuevas revelaciones, pues hombre, fisura de clavícula, finalmente fue uno de los que tuvo que ser trasladado a hospital y retirarse obligatoriamente de la carrera. Ayer tuvimos 10 retiros de la etapa, partimos con 194, ¿no? 194, ayer tuvimos 10 retiros y hoy también se presentaron una serie de retiros importantes. Pero hablemos un poquito, Ricardo, si le parece, y mi querido Camilo, de lo que fue ese descenso, esa demuestra de espectacularidad, de dominio, que etapa que si bien es cierto ya conoce un hombre de la tierra, como fue Germán Darío Gómez, pues lo llevó a que se consolidara como el ganador de la etapa. Sí, lo que recordábamos, primero que todo tuvo el arrojo, tuvo la decisión y el riesgo de partir del grupo y se lanzó, a pesar de la lluvia se lanzó a buscar la punta. Además le favoreció que la diferencia no era muy amplia entre los punteros y el lote persecutor, nunca pasó del minuto 30 en el premio de montaña, entonces esto le sirvió para fajarse en la primera parte del descenso, llegar a la punta, mantenerse con ellos, acompañarlos un buen rato y como recordábamos ahorita, no fue sino llegar al piso seco y de inmediato se desprendió de los punteros, nadie lo siguió, en un buen momento y en un buen sitio decidió partir, conociendo la ruta y esto la aplicó para llevarse la victoria, entre otras cosas una victoria muy merecida, no solamente por ser quien es en este momento, porque maneja el futuro del ciclismo colombiano, sino por todo lo que ha venido haciendo, porque ha sido muy seguidito todo, los campeonatos nacionales, sus triunfos de la Vuelta de la Juventud, lo que ha hecho en territorio europeo, cómo será importante en este momento la actualidad de este corredor que es segundo en la general, que está a punto de involucrarse en el ciclismo europeo, en un continental profesional. Entonces, dos victorias interesantes, la extranjera del primer día y ayer la de Germán Darío, pues súper importante, y además porque es interesante que los nuevos, estos muchachos de la categoría sub-23 hagan estas gracias, porque necesitamos una renovación en nuestro país y él es parte de esa renovación, Camilo. Cuando se habla de Germán Gómez, uno analiza su carrera profesional, obviamente, que ha tenido, es su último año sub-23, y a veces el saltar de una categoría sub-23 a una élite cuesta demasiado. Y nosotros también lo estamos viendo con el mejor contrarrelojero que tiene nuestro país, es Juan Manuel Barbosa. Este año que saltó a la élite, él mismo dice dentro de su experiencia que le ha costado. Pero el tema es de Germán Darío Gómez. Germán Darío Gómez el año pasado llegó con unos días de competencia de 64 días de competencia para el clásico RCN, era de los corredores dentro del pelotón que más actividad había tenido por las grandes giras que su equipo obviamente hacía dentro de Europa. En esta, el equipo decidió no cometer el mismo error que había hecho hace un año con estos días de competencia, que iban a llegar un poco sus músculos, su estado físico, su forma iba a llegar un poco desgastado. Llegaba carrereado. Exacto. En esta, 43 días únicamente estuvo en competencia. Estuvo en la Vuelta a Boyacá. En el Tour del Avenir hizo un gran desempeño también con Santiago Umba, hizo top 5 en la clasificación general. Entonces, no solo está peleando, que actualmente es el líder de la clasificación sub-23, ahí hay dos corredores que lo tienen ahí muy cerca, a menos de un minuto en la clasificación sub-23, pero es un corredor que en su última carrera del año, su última carrera sub-23, puede que la sorpresa, pues no sería sorpresa si gana el clásico RCN, pero está ahí para hacer una gran actuación y ayer revalidó esa gran temporada que viene teniendo, que empezó con el triunfo de la Vuelta a la Juventud, porque la Vuelta a la Juventud estuvo solo, pletórico, y pues obviamente el bicampeonato de la Vuelta a la Juventud lo tiene acá como uno de los grandes favoritos del clásico. Indudablemente, indudablemente. Ese es un tema importante. Ricardo, usted que tiene tanta experiencia en el ámbito ciclístico nacional e internacional, me gustaría ponderar un poquito en esto sobre el tema Germán Darío Gómez. Es que mire, usted habló del descenso, pero creo que eso tiene un poco para ir más allá. Aquí hubo hombres que descendían muy bien en la bicicleta, en otrora, ¿no? Libardo Niño, ¿quién recuerda usted que descendiera con mucha propiedad? Rubén Albeiro Marín, por ejemplo, pero el más reciente, que todavía tiene grandes recuerdos es el Libardo Niño. Pero lo que pasa es que ayer el descenso fue muy particular por la lluvia.
si ese descenso lo hacemos en seco, otra cosa había pasado. Otro evento nos hubiéramos encontrado muy seguramente en la meta de Bucaramanga. Simplemente que él es un muchacho ducho que ha aprendido mucho del ciclismo europeo, porque en Europa se baja muy diferente a como se baja en Colombia. Por decir algo, allá sueltan frenos, acá todavía agarran frenos en las curvas. Entonces todo esto lo puse en práctica en el día de ayer. Con él se pudieron haber ido otros corredores, pero resulta que más de uno estaba pasando por inconvenientes. Él se aprovechó de todo eso y al fin y al cabo para eso está el evento. El evento lo ponen sobre la mesa y usted verá cómo lo recoge, ¿no? Qué clase de intereses hace suyos. Y él hizo suya la última parte de la bajada y listo, y se llevó la victoria. Y es una victoria, repito, que es interesante para la misma organización del Clásico RCN. En sí, como usted la mire, fue una bonita victoria e importante victoria para mirar lo que en este momento tenemos con el grupo Sub-23, porque nosotros estamos esperando que de 88 corredores de la Sub-23, mínimo tengamos unos 10 corredores ubicados en el top 20, pero no lejos, sino cerquita, hay de un montón de posibilidades, como está en este momento la general mostrándola. Muy bien, yo lo que quería ponderar era eso, mire, en el puerto de montaña, Alfonso Flores Ortiz, que fue el puerto de montaña de primera categoría, en su orden los tengo así: Cristian Muñoz, Rodrigo Contreras, Rafael Pineda, Wilson Peña, Óscar Sevilla, Fabio Duarte, Daniel Muñoz y Brian Sánchez. 2, 4, 6, 8. En esos 8 no pasó Germán Darío. Pero mírelo como orden que traía el grupo, aparte de la fuga, ¿no? Como orden, venía trabajando el Team Medellín. Entonces observe que ahí se destacan los corredores del Team Medellín. Él no tenía por qué trabajar porque ayer había compañeros en la parte delantera. Entonces, no, es que la carrera se prestó, por eso decíamos, hay que dividir lo que sucedió al alto y lo que pasó del alto al sitio de meta, que fue muy diferente, porque hubo descuento, hubo corredores que inclusive estuvieron a punto de perder sus primeros lugares en la etapa, así que, no, insistimos, la de ayer fue una etapa muy particular por la lluvia. Muy bien. Bueno, segundo en la clasificación general, se mantiene Óscar Quirós, ayer líder Óscar Quirós, el del Colombia Potencia de la Vida. Se mantiene como líder, el de los muchachos de Luis Alfonso Celi. Lo de hoy, una historia totalmente a la de ayer, una etapa de 163 kilómetros, ya donde aparecía montaña prácticamente casi que desde que se bajaban del hotel. Una etapa que ya se hizo en una oportunidad dentro del Clásico RCN, en el 96, se había hecho partiendo de Socorro y llegando a la ciudad de Tunja y la ganó Israel Ochoa, fue el año en el que se hizo campeón. Eso hace que no pasábamos con el Clásico por este pedazo de cordillera, pero recogiendo todos los momentos vividos de Socorro a la ciudad de Tunja, podríamos resumir que la carrera se llevó como los líderes la quisieron llevar. Sí. Que permitieron una fuga, cierto, y que en esa fuga hubo un corredor que en cierto momento se convirtió en líder transitorio como este Robinson Oyola del Team Medellín, es cierto, pero fueron midiendo kilómetros, midiendo premios de montaña, midiendo los pasos por el sprint para saber en qué momento se hacía la persecución. Hubo diferencia de casi 2 minutos por el Alto del Sote, ya para descender a la ciudad de Tunja, pero resulta que a la meta llegaron a 1, 2 y 4 segundos, llegaron muy cerca. Entonces se corrió al aire, a la ley de los líderes, líderes de cada equipo. Para mantener esto todavía como está. Eso sí, en la última parte se ganaron algunas diferencias y hubo un descuento en el top 10, que esto sirve también para la general y no le sirvió y no quedó muy a favor de Óscar Quirós, pero sigue siendo la camisa amarilla de la carrera. 12 puntos, bueno, 12 puntos, estaba pensando en los puntos que Juan Manuel Barbosa, porque si hablamos del principio de la etapa tenemos que hablar de las metas volantes. Eran 3 metas volantes que iba a empezar a definir Ale, que iba a estar obviamente punteando y revalidando el gran momento que tiene en este Clásico RCN, porque de esas 3 metas volantes él se metió en la fuga. Estamos hablando de Juan Manuel Barbosa, ahí lo tengo en la segunda meta volante. En la primera meta volante la gana y la tercera meta volante hace 5 puntos. A partir de ahí, él sabía que desde el primer momento donde ya se estaba asomando
el puerto de primera categoría Rafael Tolosa, él ya tenía que obviamente mermarle un poco a las fuerzas que iba a tener. Y si hablamos de Juan Manuel Barbosa, también hablamos del Orgullo Paisa, un Orgullo Paisa que con Sebastián Castaño está metido dentro del top 10 y que también busca obviamente hacer daño en esa clasificación general. Pero lo primero es lo de Barbosa. Es que podríamos decir que hoy la etapa la manejaron más para el asunto de los interesados en el sprint y los interesados en las metas volantes, porque si recordamos los hombres que estuvieron en las diferentes fugas de la mañana, pues el resultado está ahí, todavía se mantienen como los dueños de esas modalidades. Lo de la montaña, pues debido a los puntos recogidos de segunda y primera categoría, ha cambiado esto en favor de los que vinieron haciendo la primera parte de la carrera. Pero insisto, no es sino mirar el top 10 y la carrera a la hora la verdad quedó quieta. Simplemente se hizo un recuadre de puestos, pero los mismos de ayer quedaron todavía dueños del top 10. Sí, Oscar Sevilla aprovechó y pasó segundo en uno de los puertos de montaña, en el Alto del Sote, y en la cumbre lo ganó para sumar 10 puntos y pasó de segundo en el Sote para sumar 18 puntos y ser líder de esta disciplina. La camisa azul y blanca, o blanca y azul mejor, pero viene el blanco es ahora para el veteranísimo, 46 años que tiene Oscar Sevilla y que por momentos hoy, sí, efectivamente, dando ejemplos. Por momentos hoy hacía un trabajo espectacular para tratar de acomodar a Reyes, que finalmente quieren con él seguramente venir a pelear y a repetir título en este clásico RCN. Es que hay 3 corredores ubicados en la clasificación general del Team Medellín. Estamos hablando que está Sevilla y los hermanos Reyes, ¿no? Los hermanos Reyes también está ahí. Entonces, si hablábamos de la etapa, en ese final con esos 2 puertos de primera categoría, sí que iban a hacer daño. Incluso Jair Bernal, el director técnico del equipo, sí, Jair Bernal, de la Rosul, Jair Bernal del Carmen. A él preguntaban, habían en la transmisión oficial de Antena 2, que uno estaba escuchando la transmisión, hablaban acerca de la diferencia que estaban haciendo en el final. Y en ese final para nada había susto porque los 2 puertos de primera categoría, ahí la fuga sí que se formaron 3 fugas, 3 fugas sí. aparte, y en el puerto de montaña final era otra fuga la que se formaba. Y la que logró su objetivo, la final, de la que fue protagonista Oscar Sevilla, con el ganador de la etapa. Esa es otra etapa que alegra porque es uno de los nuevos, del ciclismo colombiano, así que llevamos 2 etapas por cuenta del relevo, por cuenta de la renovación del ciclismo colombiano, lo de ayer y lo que sucedió en el día de hoy. Y no solamente mire el primer lugar, mire también el segundo, el hombre que se hizo al segundo lugar en el día de hoy, Méndez del equipo EPM, ellos hacen parte de esa renovación, así que por ese lado uno podría decir a modo de gran resumen que el ciclismo colombiano está aliviado, tenemos renovación y se está demostrando en una carrera tan dura como esta y 2 etapas complicadas. Sí, después de ver uno lo que está ocurriendo en Europa o lo que ha ocurrido en Europa en esta temporada 2023 y leer y escuchar a tanta gente decir, no, el ciclismo colombiano está acabado porque hemos tenido una mala temporada en Europa. No. Como dice Ricardo, el ciclismo colombiano está gozando de muy buena salud. Aquí estamos viendo la renovación. Ese muchachito Méndez, que pues no es ningún muchachito, lo digo con respeto y cariño, es un muchacho que tiene experiencia en Europa, ¿no? Ahora Germán Darío Gómez, según de la clasificación general, está buscando posibilidad también de ir a un equipo de Europa. Hoy aparece un Oscar Quirós como líder, entre otras cosas, se mantiene como líder. Oscar Quirós, el hombre de Colombia. Le descontaron un poquito. Le descontaron, pero se mantiene. Las camisas amarillas, el rodillo amarillo, el Colombia potencia de la vida, pues se mantienen ahí al frente. Y lo otro que me parece muy bueno para el clásico tiene que ver con 3 distintos ganadores de etapas, ¿no? Sí. Y que 2 son nuevos. Y 2 son nuevos, exactamente. Hay que insistir con ese tema. 2 de 3 etapas, 2 han sido con muchachos de la renovación. Entonces esto alegra. Y vamos a ver mañana. Mañana va a ser un día también complicadito, con una llegada que va a partir general y que va a exigir mucha atención en los últimos 15 kilómetros. Hablemos del ganador del día de hoy, de Jason Casallas. Un boyacense que ha venido haciendo las cosas bien, es su tercera edición en el clásico RCN que compita. En el año que debutó, 2021, fue campeón de la General Sub-23. Ese es un dato muy bueno que tiene Jason Casallas en este clásico RCN. Durante la temporada no venía teniendo ningún triunfo y este es su primer triunfo de temporada. Así que lo que viene haciendo las cosas el equipo, como lo vienen llevando, como lo vienen trabajando y la forma como ganó la etapa también es algo que remarcar del boyacense.
y el equipo donde está dirigido por Ricardo Mesa, ¿no? Sí. Ganar una etapa en un clásico, ganar una etapa en una Vuelta a Colombia es prácticamente asegurar el contrato y salvar temporada. Sí. Para él en lo personal y de alguna manera muy, muy grande, en un alto porcentaje para su equipo. Hoy este chico Casallas, Jason Casallas, ha demostrado casta, ha demostrado poderío, tranquilidad, porque poder sostenerse, le llegaron a un segundo, ¿no? Méndez le llegó a un segundo, de resto a 4 segundos y por ahí llegó a 10 segundos el grupo grande, pero les alcanzaron a llegar, mordiéndoles, respirándoles en la nuca en la Plaza de Bolívar, que es tradicional, final de etapa en Vuelta a Colombia, en Clásico RCN, porque además tiene una salpimienta, como dirían los chefs, al final de la etapa. 300 metros, un muro de 300 metros que cambia cualquier historia de etapa. ¿Cómo puede cambiar la llegada mañana? Ahí dejamos una clasificación todavía con un nariñense dueño, 2 victorias con muchachos de la Renovación, así que el reto importante para mañana cuando estemos ya en pleno territorio tolimense. Muy bien, aquí tenemos precisamente con Camilo, bien pueda Camilo, la etapa de mañana, ¿cómo la tenemos? Para mañana. Acá está el trazado entonces, tenemos, inicia de una vez con un puerto de segunda categoría en el Alto de Mondoñedo, conocido durísimo. en el departamento acá de, obviamente, de Cundinamarca, 195 kilómetros, que el trazado va a decir algo porque también va a terminar con un ascenso de segunda categoría, pero en el kilómetro 69 vamos a tener un puerto de cuarta categoría, entonces organicemos la etapa ya para el final. Son 3 puertos, 2 de segunda categoría, 1 de cuarta categoría, tenemos durante los primeros kilómetros 2 sprint especiales, 2 metas volantes y en el final un sprint especial y una meta volante también para que se empiecen a definir las clasificaciones durante la etapa. Comienza con puerto de montaña y termina con puerto de montaña, ¿no? Así de sencillo. Como debe ser el clásico. Sí. Todos los terrenos, frío, vamos a la parte baja, tendremos mucho calor en la parte meridional, en el ecuador de la etapa, y luego vamos hacia Restrepo a terminar en un puerto de segunda categoría. Es una etapa totalmente distinta a la de hoy, la historia será totalmente distinta y nosotros mañana se las vamos a contar. A nombre de Ricardo Torres, a nombre de Camilo Uribe, este amigo de ustedes, Lucho Escobar, para Deportes RCN, muchas gracias, muy amables, les pedimos un permiso.